¿Por qué comprar una casa puede ser uno de los peores errores financieros de tu vida? Si tú estás pensando en comprar una casa como inversión, te tengo malas noticias. En pleno 2025 ya no es el negocio que solían contar nuestros padres y abuelos. Para todos los que somos millennials o incluso más jóvenes como la generación Z y la generación Y, creo que me parece que está por ahí, todos nosotros crecimos desde la infancia, desde que éramos unos pequeños, escuchando a nuestros padres y abuelos decir que algún día querían vivir de las rentas. Y por la renta no se referían exclusivamente o necesariamente a la rentabilidad de un negocio, sino exclusivamente a la renta de los bienes inmuebles con los que se iban haciendo durante toda su vida y que llegaba a una edad madura, ¿no? A una edad de adultez, ellos ya habrían liquidado esos bienes inmuebles y estarían recibiendo rentas por el resto de sus vidas, permitiéndoles así poder llevar el estilo de vida que ellos deseaban. Esto también lo escuchamos y lo aprendimos muchísimo en el libro de Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Pero el día de hoy vengo a desmentirles con datos. Quiero comentarles que decidí hacer este video en particular porque acabo de tener una conversación con uno de los familiares que más quiero, más admiro. Le va muy bien en los negocios. Sin embargo, se siente triste y se siente un poco deprimido porque él dice que a su edad, que ya le está pegando casi a los 40 años, y a pesar de que le ha ido muy bien en los negocios y muy bien en la vida profesional, dice que se siente retrasado porque no tiene un bien inmueble. Cuando nos sentamos y empezamos a revisar su situación financiera, vimos que la realidad es que estaba muy bien parado. Tenía una solvencia económica y una libertad financiera que le podían hacer o lo podían llevar a disfrutar realmente el nivel de vida que él esperaba, y no necesariamente tenía que ver con tener o no tener una propiedad. Derivado de eso, decidí hacer este video para poderles extender a todos ustedes la misma explicación que le di a esta persona. Por supuesto que para traerles datos decidí hacer varias corredas financieras que respaldaran los números que les voy a dar a continuación, y después se las compartí a mi buen amigo ChatGPT para que revisara las matemáticas y los supuestos financieros. De esta manera, estar 100% seguros de lo que les voy a platicar es verídico, es real. Ustedes pueden hacer los mismos números, las mismas matemáticas y deberán de llevar los mismos resultados. Así pues, vamos a desprendernos entonces de la primera hipótesis. Vamos a tener dos personas. Vamos a suponer que son Pedro y Juan. Pues resulta que ambos amigos ya tienen un buen rato ahorrando y por fin llegaron a su meta de 1,000,000 de pesos. Con este dinero ellos pretenden ponerlo a trabajar en algunos instrumentos financieros, pero no se ponen de acuerdo en dónde invertir su dinero. Así que Juan opta por comprar un bien inmueble. Juan opta por comprar una casa de 5,000,000 de pesos, para la cual va a pedir una hipoteca al 80% del valor. Es decir, él va a poner como enganche el 20% del valor de la propiedad, que equivale a 1,000,000 de pesos. Él amarra su hipoteca con un CAT del 13.5% anualizado. Ojo aquí, porque yo me refería al CAT y no a la tasa hipotecaria. Hay muchos bancos que esconden dentro de sus comisiones y seguros el mayor gasto financiero de los créditos. Por eso no es correcto solamente revisar la tasa de la hipoteca, sino el CAT, para realmente saber cuál es la oferta más competitiva. Con este crédito que Juan cierra con un CAT del 13.5% a 20 años, le queda una mensualidad a pagar sobre 43,890 pesos. Ahora revisemos el caso de Pedro. Él igual cuenta con el 1,000,000 de pesos. La diferencia es que él decide colocarlo en otros instrumentos financieros y mejor rentar la casa que está exactamente a un lado de la casa de Juan y vivir, digamos, bajo el mismo nivel de vida, cada quien en su casa, pero de maneras muy distintas. Pedro decide colocar su 1,000,000 de pesos en un fondo indexado que le retornará un 12% anualizado. Al igual que Juan va a sacar de su bolsa mes con mes el pago para la hipoteca, de la misma manera Pedro sacará de su bolsa mes con mes para la renta. Pero ¿cuál es la diferencia? El costo de la renta de Pedro rondará los 21,000 pesos. Oye Alex, ¿y de dónde sacaste el número? Bueno, para sacar la rentabilidad de los inmuebles hablamos siempre del cap rate. Esta es la tasa de capitalización. Y en las grandes metrópolis, al menos en las tres principales de nuestro país, que son Monterrey, Guadalajara y México, el cap rate ronda de alrededor del 5% promedio. Esto quiere decir que cada año el valor de la propiedad lo multiplicas por el 5% y ese sería el total de rentas que podrías cobrar. Una casa de 5,000,000, le sacas el 5%, son 250,000 pesos. Si esto lo divides entre 12 meses, te dará una renta aproximada de 21,000 pesos. Esto es lo que Pedro estará desembolsando mes con mes de su bolsa. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Vemos la primera diferencia entre un instrumento de inversión y el otro. Mientras que Juan tiene que desembolsar 43,000 pesos, casi 44,000, Pedro solamente tiene que desembolsar 21. Esa diferencia Pedro la podrá meter de nuevo en el mismo fondo de inversión donde colocó su primer 1,000,000. De tal manera que las matemáticas se verían de esta manera. Juan compra una casa de 5,000,000, desembolsa 1,000,000 de pesos como enganche y se queda con un pago mensual de 44,000 pesos.
Mientras que Pedro coloca ese $1,000,000 en una inversión al 12% anualizado, se queda con una renta que pagará 21,000 pesos al mes, y la diferencia contra Juan, que son aproximadamente 23,000 pesos, la seguirá metiendo mes con mes en este mismo fondo de inversión. Ok, ¿y cómo se ve esto 20 años después en el futuro? 20 años después, cuando Juan ya termina por fin de pagar su hipoteca y Pedro sigue viviendo en la misma casa que vivió desde el día 1. Los dos conservaron su mismo nivel de vida, no incrementaron su base de gasto, no agregaron costos fijos, lo cual les permitió tener el mismo flujo financiero mes con mes durante estos 20 años. Recordemos que todo esto es una hipótesis, pero para hacerlo más realista, consideramos también una plusvalía en el bien inmueble que compró Juan y por supuesto una inflación en el valor de la renta que pagará Pedro, de tal manera que mientras el activo de Juan se aprecia año con año, la renta de Pedro aumenta año con año. Hasta aquí pareciera que todos los números saldrán en beneficio de Juan y no tanto así de Pedro, porque Pedro está pagando cada vez más, cada mes más, mientras que el pago de Juan se quedó congelado una vez que amarró su hipoteca. ¿Pero realmente es esto cierto? ¿Realmente se comportan de esta manera los números? Vamos a verlo. Ok, entonces hagamos un resumen de cómo es el approach de cada uno de estos inversionistas. Juan agarró una casa de 5 millones de pesos, amarró una hipoteca del 13.5 de CAT anualizado, puso un enganche de 1,000,000 de pesos, lo que resultó en una mensualidad de 48,294 pesos. Lo vamos a cerrar en 48,000 pesos. Ahora, para hacer este ejercicio aún más realista, decidí colocar una tasa de plusvalía para el bien inmueble de Juan del 5% anual. Esto sumado a las rentas que estará recibiendo. Mientras que por el lado de Pedro, recordemos que tendrá el valor de su renta o el costo de su renta tendrá una inflación que también se manejará de manera anualizada. Esto quiere decir que mientras la propiedad de Juan cada año sube de valor, al contrario con Pedro, la renta que está pagando cada año sube su costo. Hasta aquí todos los números pareciera que van a pintar en favor de Juan. Pero, ¿es esto cierto? ¿Realmente se comportan de esta manera los números? Vamos a verlo. Si nos transportamos 20 años en el futuro, veremos una tabla como esta para Juan. Él habría pagado ya 240 mensualidades con un valor de 48,300 pesos, más el 1,000,000 de pesos que dio como enganche originalmente, más un costo aproximado de unos 200,000 pesos por concepto de gastos notariales y registros de escritura. Si sumamos todos estos números, en total Juan habría aportado alrededor de 12.7 millones de pesos entre todos los conceptos. Ahora veamos el caso de Pedro. Pedro, en total, durante estos 20 años, habría pagado un aproximado de 7.4 millones de pesos si consideramos una inflación sobre las rentas también del 5% anualizado. Ahora, si sacamos las matemáticas y vemos cómo se fue dando esta inflación y cómo fueron subiendo sus rentas, nos damos cuenta que para el año 20 su renta mensual anda del orden de los 43,900 pesos. Esto quiere decir que aún 20 años después, el desembolso mensual de la cartera de Pedro sigue siendo menor al desembolso de la cartera de Juan. Para Pedro, esto significó que todos los meses durante los 20 años tuvo un flujo positivo para poderle seguir aportando a su fondo de inversión. Al final, si sumamos todas las rentas que pagó durante los 20 años más las aportaciones que estuvo haciendo a su fondo de inversión, tendríamos un resultado en el que Pedro también aportó 12.7 millones de pesos. Es decir, uno solamente estuvo dividiendo su capital entre la inversión y la renta y el otro meramente se enfocó en pagar su hipoteca. Aquí es donde viene la parte más interesante. Juan tuvo dos ganancias durante todos estos 20 años. Número uno, por concepto de todas las rentas que estuvo cobrando, y número dos, por concepto de la plusvalía en su bien inmueble. Si seguimos manteniendo los mismos parámetros en los que consideramos una plusvalía para su propiedad de 5% anual a interés compuesto, tendríamos que el valor final de la casa cuando la quiera vender en 20 años estaría del orden del 10.5 millones de pesos. Y las rentas que él habría recolectado en total estarían del 7.4 millones de pesos. Esto quiere decir que en total a él le retornarían 17.9 millones de pesos, prácticamente los 18 millones. Pero ¿cómo se vería el fondo de inversión de Pedro si hubiera mantenido el interés compuesto a este 12% anualizado? ¿Quieren saber la sorpresa? Pues hagamos algo de ratones. ¿Saben cuánto dinero tendría Pedro en su fondo de inversión si se hubiera mantenido disciplinado y siguiera invirtiendo la diferencia entre lo que Juan pagaba de hipoteca y lo que Pedro pagaba de renta? En 20 años tendría 32.4 millones de pesos contra los 18 millones de pesos que habría recolectado Juan. Es decir, un poco menos del doble.
cercano al 1.8 veces más dinero el que tendría Pedro que el que tendría Juan. Estos números nos demuestran una vez más por qué actualmente la opción de comprar como inversión no es una buena idea. Yo no te estoy diciendo que comprar bienes inmuebles no sea correcto, no sea bueno, por supuesto que lo es, pero deja de pensar que es la mejor inversión que podemos hacer. Eso pasaba en los 80s, en los 70s, en los 60s, cuando el cap rate de las propiedades andaba del orden del 15% anualizado. Ahí sí te puedo decir que no habría ninguna otra inversión que te pudiera estar pagando esos mismos rendimientos más la plusvalía que van adquiriendo las propiedades. Pero en este pleno 2025 el mundo ha cambiado y tenemos que tener la mente abierta, estudiar y conocer de algunos otros instrumentos. No solamente centrarnos en los que ya venimos escuchando durante los últimos 20, 30, 40 años, sino también tener la capacidad para revisar y analizar si algunos otros vehículos de inversión son aptos y adecuados para nuestro perfil de inversionista, para nuestro perfil de riesgo y para nuestro horizonte de inversión. Bueno, y para terminar, yo te voy a hacer una invitación. Regresa a este video. Páusalo en los lugares o en los momentos donde estoy poniendo aquí en la pantalla los montos. Mételos a ChatGPT o a un Excel y revisa que lo que te estoy diciendo es completamente cierto. Haz las matemáticas por ti solo para que corrobores que aquí no decimos mentiras. Esto es meramente un ejercicio educativo en el que yo quiero ilustrar que tenemos que voltear a ver otros instrumentos y tenemos que aprender de otras inversiones. Y si te gustó este video y crees que sea de mucha utilidad, por favor regálame un me gusta, suscríbete y compártelo para que le llegue a muchas más personas. Nos vemos la próxima.